Seguramente si estás viendo este vídeo es porque te sientes en un punto que sabes que hay algo más en tu vida, pero no sabes llegar exactamente a eso, o sientes que te estás perdiendo de algo, ¿no? Tienes un vacío, a lo mejor, o tienes como una barrera que te impide ir a por lo que quieres, que sientes que quieres ir a por ello, pero algo te lo impide y no sabes por qué. Y estás bloqueado en ese punto, estás dando vueltas en círculos y te sientes insatisfecho contigo mismo, contigo misma. Pues bien, te voy a decir una cosa, y es que es completamente normal, porque cuando nosotros empezamos en nuestro camino de desarrollo interior, muchas veces nos bloqueamos porque vamos en piloto automático por la vida y nos encontramos con cosas que nos hacen de barrera y no sabemos cómo superarlas. He creado este canal porque llevo casi 9 años formándome en temas de desarrollo personal de las tres ramas que yo considero más importantes de la vida, que son la salud, el dinero y el amor. Y con amor me refiero más a las relaciones tanto de amistad como de pareja, como de tu entorno en general, lo que es amor por tus seres queridos, digamos. Y quiero volcar toda esa información, todo el conocimiento que tengo y todo lo que he podido ver de otros alumnos y de otras personas a las que he ido ayudando, lo he querido volcar en un mapa que te ayude a poder ser capaz de ir desde ese punto de vacío a tener un propósito y ir hacia él con felicidad, con aplomo y con ganas de ir a por más. Bienvenido, bienvenida, me llamo Isaac y este canal lo he creado para gente que tenga ese problema de que se sienta vacío, que no sienta cómo avanzar en su vida, a tener un mapa para que tenga un rumbo fijo a dónde ir, que tenga un foco, que tenga un propósito hacia dónde ir, un propósito de vida claro, firme y que vaya con pasión a por ello y con energía. Porque te diré una cosa, es lo más normal del mundo, que nos perdemos de vez en cuando estamos desarrollándonos a nosotros mismos como personas y como seres humanos. Pero la parte buena de esto es que te voy a dar un mapa donde si sigues la guía, si sigues la ruta que te voy a dar, vas a ser capaz de tener un propósito claro y desviarte lo menos posible, que al final es lo que buscamos, ¿no? Tener una aceleración lo máximo posible y tener los menos obstáculos posible. Y si tenemos obstáculos, saber cómo desafiarlos. Bien, vamos a ir a por el primer punto de todos, o la primera fase, que para mí es la más importante, sobre todo si estás empezando y llevas muchos años en piloto automático. Y con piloto automático me refiero a que al final has crecido con unas condiciones, con una familia, con unos amigos, con un entorno en general, que a lo mejor te ha llevado por un sitio que a lo mejor no querías estar, o que te has dejado llevar por la vida y al final, pues bueno, has acabado aquí. Entonces el primer punto es pararte donde estás y decir, vale, ¿en qué punto me encuentro en mi vida y quién soy yo? Y con quién soy yo me refiero a una cosa en concreto, que es crear tu avatar. Tu avatar es el personaje o la persona que has creado tú, es decir, cómo te desenvuelves tú en tu mundo, con tu entorno, qué tipo de creencias tienes, qué tipos de pensamientos tienes, qué tipos de bloqueos, miedos, inseguridades puedes llegar a tener y cómo te mueves por el mundo, ¿no? Cómo tratas a tus amigos, a tu familia, etcétera. Creo que se entiende. ¿Para qué me sirve esto? Para saber dos cosas en concreto. La primera de ellas es cómo te estás moviendo por el mundo. Si te estás moviendo por miedo o te estás moviendo por amor, por entregar al resto de gente. ¿Por qué es esto importante? Porque si tú te mueves por el miedo, lo que estás mandando, el mensaje que te estás mandando a ti mismo, cuando tú a lo mejor quedas con tus amigos para que no te dejen de hablar, porque si no quedas con ellos sientes que no eres nadie, a mí me ha pasado. Entonces lo que te estás diciendo a ti mismo, la señal que estás enviando al resto de gente, es que no tienes tú suficiente de ello, que no te mereces de ello y por lo tanto tienes que irlo mendigando, es decir, tienes que irlo pidiendo al resto de gente. Sin embargo, por la parte contraria, si tú lo que haces es dar desde el amor, desde la entrega, desde la confianza, lo que estás dando es, oye, pues yo tengo suficiente para mí, tengo más que de sobra, entonces lo voy a compartir con el resto. Entonces, la primera parte de ver tu avatar o por qué te mueves como te mueves es ver una de estas cosas, es decir, por cómo, de qué forma te estás relacionando con la gente, de qué forma estás entregando o qué de forma estás pidiendo a la gente que te dé. Esta es una de las claves más importantes para entender cómo te mueves por el mundo. Una de las leyes universales es cuanto más tienes, más se te dará, y otra es que si no tienes, menos se te va a dar. Porque cuanto más tienes tú, más te va a llegar, porque al final recibimos lo que damos. Entonces aquí cuando te sientes insuficiente, lo que tienes que pensar es, vale,
¿toda esta insuficiencia que yo siento es mía o me la han inculcado otras personas? Es decir, mis padres me dijeron que si no estudias no vas a tener un buen trabajo, entonces me siento insuficiente si, por ejemplo, no estoy estudiando algo. No sé si me explico por dónde voy, pero bueno, este es un punto muy interesante para ver cómo nos movemos en nuestro mundo. También esto te puede servir para ver tus motivaciones. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué estoy buscando lo que busco? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Tú estás en un trabajo, en unos estudios que no te gustan, pero al final dijeron tus padres o tu entorno que si estudiabas eso, pues ibas a ganar mucho dinero, ibas a ser feliz con ello, etcétera, pero realmente a ti es algo que no te gusta. Y voy a poner una analogía. Vamos a hablar de que en nuestra vida nos hemos ido moviendo por una serie de carreteras y nosotros somos un coche que al final hemos ido a parar a un sitio que no sabemos dónde estamos, porque nos hemos ido moviendo en piloto automático por diferentes carreteras. Entonces en ese momento paramos el coche y decimos, vale, ¿dónde estoy? ¿En dónde me encuentro ahora mismo? ¿Cuál es el punto en el que me encuentro de mi vida? En este caso, en esta carretera, ¿en qué punto me encuentro y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y una vez con esto claro, llegamos al siguiente punto o la siguiente fase, que sería la de reconectar con uno mismo. ¿Por qué es importante esto? Antes de hacer absolutamente nada, la gente lo que intenta es, en el mundo material, digamos, el mundo de los sentidos, el 3D, si lo quieres llamar así, lo que hace la gente es intentar actuar desde ahí, ¿no? Pues yo quiero conseguir más dinero, pues me fuerzo a trabajar más y más duro y más horas y me quemo más, o quiero conseguir mejor cuerpo, entonces me tiro más horas en el gimnasio. Y al final, desde ese punto, lo único que estás haciendo es intentar forzar la máquina a conseguir algo que conseguirías de manera más fácil. Y lo primero que cambiase sería lo de aquí, en vez de intentar simplemente hacer. Porque te voy a explicar cómo funciona. En nuestro mundo, todo lo que hemos creado primero se crea desde aquí y luego se transforma en el mundo material. Entonces, cuando tú intentas forzarlo directamente desde el mundo material, vas a conseguir muy poco. Digamos que tenemos que ir desde lo más sutil, desde la parte más sutil, que es la parte de dentro, y una vez que cambies tú lo de dentro, lo de fuera se va a transformar. Porque, como una ley universal dice, como es adentro es afuera. Es decir, como tú estés dentro, así te vas a expresar fuera. Por lo tanto, aquí podemos ver que si no estamos en coherencia con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿cómo esperas que si tú no estás bien desde dentro, cómo esperas que lo de fuera vaya a estar bien? ¿Es imposible? No puede ser. Entonces, en este segundo punto lo que queremos es entrar hacia adentro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, digo desde ya que la respiración y la meditación son súper importantes. Piensa que lo primero que hacemos cuando nacemos al final es llorar, respirar. Entonces, la respiración y la meditación es la parte más importante para ir hacia adentro. ¿Y cómo se respira? ¿Cómo se medita? Bueno, no os preocupéis porque durante los siguientes vídeos que iré haciendo, iré explicando tanto las fases anteriores como las fases siguientes. Habrá vídeos de todo, así que no os preocupéis. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es que con la respiración y la meditación lo que hacemos es bajar la intensidad de nuestros pensamientos, la intensidad en la que la máquina está pensando constantemente y ejecutando. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es bajar las revoluciones, entramos en una serie de ondas cerebrales que son mucho más bajas, que son las ondas alfa y las ondas teta. Con estas ondas lo que conseguimos es que podemos llegar a entrar a nuestro subconsciente. ¿Y por qué funciona esto? Porque cuando nosotros bajamos las revoluciones, que es por ejemplo cuando nos vamos a dormir, lo que hacemos es entramos en una fase donde es ese duerme vela, que es en la fase de ondas alfa, teta, que ahí es donde se abre una ventana hacia el subconsciente. Y esa es la ventana que a nosotros nos interesa, porque una vez que abres el subconsciente, lo que abres es la capa que no somos conscientes nosotros de ella. Porque al final nosotros formamos el ego sobre ciertas capas, que somos conscientes de ellas. Que esto es lo que decimos de quién soy yo, cómo me represento, cómo me presento al resto de gente, pues soy una persona X y hago estas cosas, tengo mi trabajo, mi familia y eso, todo eso, digamos que constituye tu ego o lo que es tu parte consciente, ¿no? También lo que piensas, lo que crees que son tus ideales, pero cuando entramos a la parte subconsciente, que es la parte que no vemos, en ese punto es donde podemos ver quién realmente florece de ahí, quién realmente somos, qué bloqueos realmente tenemos y cómo realmente se expresa nuestro ser.
Y otra parte de entrar adentro, entrar un poco más a la parte subconsciente, es que nuestro cuerpo guarda emociones. Nuestro cuerpo, al fin y al cabo, no deja de ser un receptor más de lo que somos nosotros. Es nuestro vehículo por el que nos movemos en el mundo. Entonces es normal que nosotros guardemos emociones. ¿Que no me crees? Vale, pues entonces podrías ver si eres una persona que tienes ansiedad o que tienes depresión. Vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Si eres una persona que sufres fácilmente de ansiedad, estoy seguro de que o bien la mandíbula la tienes apretada constantemente, o bien los puños los tienes constantemente cerrados o en tensión, la musculatura en general, o es posible que te duela la espalda o incluso tengas un nudo en el estómago. Todo esto surge porque el cuerpo lo somatiza. Cuando somatiza quiere decir que te está avisando de algo. Tiene un mensaje para ti que no estás escuchando y por lo tanto lo que hace el cuerpo es avisarte de esta forma. Entonces, cuando tú entras un poquito más adentro, cuando tú entras a la parte más subconsciente y eres consciente de tu cuerpo, de qué le está pasando, de qué dolencias tiene, todo eso tiene un mensaje. Entonces, yo te diría que lo primero que tendrías que hacer, o si quieres vamos a hacer un mini reto, de durante 5 minutos cierra los ojos para el vídeo si quieres. Cierra los ojos y siente en tu cuerpo qué zonas te molestan más, qué zonas están más activas, más tensas, y mira a ver qué mensaje oculto puede tener detrás. Pregúntale o pregúntate a ti mismo, ¿qué me está diciendo esto? A lo mejor tienes muchísimo dolor de espalda y lo que te está avisando es que tienes que parar un poco a descansar. O bien tienes la mandíbula muy tensa y lo que te está avisando es que tienes mucho estrés acumulado por algo en concreto. Escucha tu cuerpo y estoy seguro de que te va a dar una información súper valiosa para conectar contigo mismo, con tu verdad y con quien realmente eres tú. Y volviendo a la analogía del coche, sería como ver qué tipo de coche eres, qué modelo tienes, qué tipo de gasolina utilizas, dónde está el embrague, el acelerador, el freno. Es decir, qué tipo de coche eres, ¿no? Y cómo te mueves por esa carretera, qué tipo de llantas llevas, ya me entiendes. Y con esta analogía vamos a llegar al siguiente punto, porque está muy bien que seas un coche además de alta gama, vamos a poner que somos un Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin, y tienes un tipo de combustible, pero el combustible que le estás dando no es el correcto. Es decir, a lo mejor somos un coche que tiene gasolina y tú le estás dando diésel o intentando cargarlo con una batería eléctrica. Pues eso no va a funcionar de ninguna de las formas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros podemos tener un vehículo muy bueno como es nuestro cuerpo, que es un vehículo maravilloso que nos puede llevar a todas las partes del mundo, pero si no le damos el combustible que necesita, pues estamos jodidos. Entonces, con el combustible me refiero a qué tipo de alimentación te viene bien a ti, qué tipo de alimentación consciente tienes que llevar, qué tipo de rutina utilizas para ir al gimnasio, qué tipo de ejercicio realizas, porque a lo mejor estás sedentario todo el día en tu casa y cómo esperas tener energía. Entonces, el objetivo de este tercer punto es subir tu energía, elevar tu energía para poder ir a por lo que quieras y tener un buen vehículo con un buen combustible para llegar a tu objetivo. Que ahora llegaremos más adelante. Primero vamos a lo sutil, primero tenemos que cambiar las cosas que son más útiles dentro de nosotros para después actuar. Si lo hacemos al revés, estamos actuando completamente al contrario y nos puede ser que consigamos algo, pero nos va a costar muchísimo más llegar a la parte que queremos. Cuando tú vas desde lo sutil hacia lo sutil es muchísimo más moldeable, es más maleable. Al principio tenemos un pensamiento, este pensamiento tiene unas emociones, estas emociones te llevan a hacer unas acciones y esas acciones reafirman lo que ya confirmábamos. Entonces, si rompemos este ciclo y pensamos y tenemos una emoción diferente, entonces vamos a actuar de manera diferente y se va a reafirmar otra serie de hechos. Yendo de esta manera más sutil y una vez que le hemos metido combustible, y una forma de combustible muy fácil y gratuita es pues como estoy yo ahora, estoy grabando un vídeo con el solecito que me está dando en medio de la naturaleza, que es una forma muy buena de conectar contigo mismo, con tu propio cuerpo, porque al final cuando estamos en la naturaleza se activan mecanismos inconscientes que hacen que tengamos más energía, el sol que nos está dando, al final recibimos la vitamina D y todo lo que nos puede proporcionar el sol, estamos más sanos, estamos más alegres en general, baja nuestra presión arterial, baja nuestra ansiedad. Otro ejemplo muy bueno es cuántas horas dormimos al día. Si dormimos 4 horas, no esperes tener energía al día siguiente. Tenías que tener una higiene del sueño de calidad, etcétera. Pero bueno, más adelante hablaré de este tema. Con todo esto y con la gasolina ya a tope, nos vamos a ir al cuarto punto.
y este es el de tu propósito. Ahora sí vamos a empezar a actuar, pero no vamos a actuar desde cualquier forma, vamos a buscar nuestro propósito de vida. Y propósito de vida suena muy así, muy a lo que me tengo que dedicar durante toda mi vida y no tiene nada que ver con eso realmente. Nos han confundido con que nuestro propósito de vida tiene que ser uno y es inamovible y no se puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero esto es completamente falso, porque como somos humanos, lo único constante es el cambio. Y como cambiamos nosotros, también cambian nuestras prioridades, por supuesto. Entonces, tu propósito de vida lo único que te está diciendo es cuál es el siguiente paso que tengo que seguir para conseguir lo que yo realmente quiero. Y a lo mejor habrá mucha gente que diga, oye, pues yo no sé qué quiero en mi vida. Yo no sé cuál es mi propósito, yo estoy perdido, precisamente por eso he entrado a este vídeo y estoy en un punto que estoy dando vueltas en círculos y no sé cuál es mi propósito. Pues bien, te voy a dar una buena noticia y es que sí tienes un propósito y te lo voy a decir muy claro, va a ser muy clave todo esto que te voy a decir, porque te va a desbloquear el 99% de tus problemas. Yo como trato la forma de desarrollarme de todas las maneras posibles es a través de tres ramas principales, que son las ramas más importantes que yo creo que tiene la vida, que son la salud, el dinero y el amor. Entonces, si por ejemplo te digo que de salud lo que quiero es perder 15 kilos de aquí a un año, pues entonces mi siguiente propósito va a ser el primer paso que tenga que dar. ¿Y cuál es ese primer paso? Pues a lo mejor si quiero perder 15 kilos, lo primero que tengo que ver es, vale, ¿qué rutina de ejercicio me viene bien a mí? A lo mejor soy una persona que tiene mucha obesidad y los ejercicios que tengan mucho impacto no me vienen bien a mí. Entonces vamos a adaptar los ejercicios a unos ejercicios que sean más adecuados para mí, con una intensidad adecuada para mí. Ese sería el primer paso. Pues ese es tu próximo propósito de vida. Es decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que me está bloqueando el conseguir lo que yo quiero. Esa es tu primera prioridad y tu primer propósito de vida. No tienes que irte a quiero tener el cuerpo de Henry Cavill. Igual que, por ejemplo, si en dinero lo que quieres es tener un negocio que facture $1.000.000, pues no te vas a poner directamente a intentar conseguir el millón de dólares el primer día, sino lo que vas a hacer es, pues bueno, vamos a aprender un poco de estrategias de marketing, voy a grabar unos cuantos vídeos de contenido, etcétera, etcétera, como estoy haciendo ahora. Acabo de abrir un nuevo canal, un nuevo proyecto, pues vamos al primer paso, que es pues, grabar el primer vídeo, hacer un guión, creo que se entiende. Y aquí viene uno de los puntos más claves y más importantes de este vídeo, y es la mentalidad con la que tienes que ir. Esta parte es súper importante a la hora de actuar, y es actuar desde el yo ya lo tengo y lo que venga más adelante no me importa. Es decir, yo voy a actuar como si ya lo hubiese conseguido, como si ya lo tuviese, y voy a sentir como que ya lo tengo. En ese punto va a ser muchísimo más fácil que ya lo consigas. ¿Por qué? Porque no te vas a tener esa ansiedad de si no lo consigo no valgo o no soy suficiente. Volvemos a la insuficiencia que hablaba de antes. Cuando tú vas desde esta perspectiva de, oye, yo ya lo tengo, o ya soy de esta manera, ya soy una persona saludable, ya soy una persona que factura X cantidad de dinero, desde ese punto vas muchísimo más relajado a conseguir tu propósito. Porque te diré una cosa, si tú vas desde esa zona de yo ya lo tengo, la vibración que mandas al mundo, la vibración que tú transmites, es de suficiencia, es de yo ya tengo y por lo tanto puedo repartir a los demás, que eso te lo he comentado antes, y desde esa zona se te va a dar más. Entonces, volviendo de nuevo a la analogía, aquí es como si pusiéramos de repente el GPS y decimos, vale, queremos ir aquí y lo siguiente que voy a ver son diferentes carreteras, ¿no? El GPS te va a ir guiando por la izquierda, por la derecha. Esos son tus siguientes pasos. Tu siguiente propósito es ir por la carretera y continuar los kilómetros que sean necesarios para hacer el primer giro, la primera rotonda, etcétera. Y aquí ya llegaríamos a lo que sería el último punto, la última fase, que no es un punto en sí, sino una recopilación de los cuatro anteriores, que al final tiene que ver con la constancia, ¿no? De el ir con foco hacia lo que tú quieres, pero no ir perdiéndose en el camino. Y si te desvías, que sea lo menos posible, ¿no? Que veas una calle cortada y lo que hagas es desviarte por otra calle. Pues bien, con este punto lo que queremos conseguir es medir los resultados anteriores para ver cómo vamos avanzando. Es decir, en qué momento a lo mejor estamos viendo que, oye, pues me estoy desconectando de mí mismo, estoy perdiendo mi propósito, lo estoy haciendo y no me estoy divirtiendo. ¿Desde dónde estoy yendo desde nuevo? ¿Estoy yendo desde el miedo? ¿Estoy haciendo esto desde el miedo o lo estoy haciendo con las ganas de aportar? Todo eso lo que te está guiando es que el GPS
interno que tú tienes no se desvíe demasiado y por la carretera el foco que tú tienes para ir hacia allí sea lo más recto posible. Entonces, este último punto lo único que trata es de que te mantengas en tu centro, que te mantengas en tu propósito y que te mantengas firme hacia por lo que quieres. Con todo esto lo que conseguimos es coger a una persona que ha ido desde un punto que está vacía, que no se siente digna o insuficiente de conseguir aquello que tiene, a tener un propósito e ir hacia él. Y con todo esto me despido. Me gustaría que me dijeras abajo qué es la parte que más te ha servido, la parte que vas a empezar a implementar a partir de ahora. Y aprovecho para decirte que si quieres trabajar conmigo, escríbeme aquí abajo para ponerte en contacto con mi equipo y agendar una llamada sin compromiso alguno, simplemente para que tengas información de cómo trabajamos nosotros y cómo podemos ayudarte. Así que sin más, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.